Durante 30 años, Johnny Carson reinó en la televisión nocturna y rara vez dejaba entrever sus verdaderos sentimientos. Pero, entre bastidores, hubo un puñado de invitados que cruzaron una línea que él nunca perdonó. Entonces, ¿quiénes eran las 5 personas que Johnny Carson realmente no soportaba y qué hicieron exactamente para ganarse ese lugar? Acompáñenos en nuestro recuento de los 5 invitados que Johnny Carson odiaba más. La historia del hombre detrás de la cortina. Johnny Carson nació el 23 de octubre de 1925 en Corning, Iowa. Creció en un pequeño y tranquilo pueblo durante la Gran Depresión. La vida era sencilla y a veces dura, pero incluso de niño, Carson se sentía atraído por el mundo del espectáculo. Era un niño tímido, pero cuando descubrió la magia a los 12 años, algo hizo clic en él. Comenzó a practicar trucos y a actuar bajo el nombre de The Great Carsoni. Este temprano amor por la magia no fue solo un pasatiempo infantil. Moldeó su forma de pensar sobre el timing, la distracción y la alegría de sorprender al público. Estas habilidades se convertirían más tarde en parte de su estilo característico en televisión. Después del instituto, Carson se alistó en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como oficial de comunicaciones, pero nunca entró en combate. Aún así, su paso por la Marina le dio confianza y disciplina. Después de la guerra, fue a la Universidad de Nebraska y estudió radio y oratoria. Se graduó en 1949 y estaba listo para lanzarse al mundo de la radiodifusión. Carson comenzó su carrera en la radio local de Nebraska y luego pasó a trabajar en cadenas de televisión de Los Ángeles. Escribía sketches cómicos, presentaba El Tiempo e incluso presentaba pequeños programas locales. Su gran oportunidad llegó en la década de 1950. Cuando fue contratado como guionista para The Red Skelton Show. Una noche, Skelton se lesionó y Carson tuvo que sustituirlo como presentador. Lo hizo tan bien que la gente se fijó en él. Poco después, Carson comenzó a presentar sus propios programas, entre ellos Carson's Cellar y, más tarde, un concurso llamado Who Do You Trust? Este último trabajo le presentó a Ed McMahon, el hombre que se convertiría en su compañero de toda la vida. Los dos tenían una gran química y los espectadores los adoraban juntos. En 1962, la NBC necesitaba un nuevo presentador para The Tonight Show. Jack Paar se había marchado y la cadena quería a alguien que pudiera conectar con una amplia audiencia. Johnny Carson fue su elección. El 1 de octubre de 1962 hizo su debut y la televisión nunca volvió a ser la misma. Cuando Johnny Carson se hizo cargo de The Tonight Show, no se limitó a mantener el programa, sino que reinventó todo el formato de los programas nocturnos. Creó un modelo que todavía se sigue hoy en día. El programa comenzaba con un monólogo en el que Carson hacía chistes ingeniosos sobre la actualidad y la cultura pop. Luego venían los sketches cómicos y las divertidas entrevistas con los invitados. Ed McMahon lo presentaba cada noche con la famosa frase "Here's Johnny", que se convirtió en uno de los eslóganes más emblemáticos de la historia de la televisión. Pero no se trataba solo de chistes. Carson sabía cómo controlar el ritmo del programa, cuándo ser gracioso y cuándo ser serio. Sabía cómo hacer que las estrellas se sintieran cómodas o incómodas si era necesario. Tenía un don para sacar lo mejor de sus invitados sin dejar de ser el centro de atención. Podía lanzar o arruinar una carrera con una sola aparición. Para un joven comediante o actor, ser invitado a sentarse en el sofá después de una actuación era algo muy importante. Significaba que Johnny lo aprobaba, y eso lo era todo. Carson se convirtió en algo más que un presentador de televisión. Se convirtió en el guardián del entretenimiento estadounidense. Estrellas de Hollywood, políticos, autores y músicos querían aparecer en The Tonight Show. Pero Johnny era muy selectivo con los invitados. Tenía unos estándares muy altos y controlaba completamente el programa. Los productores no contrataban a nadie sin su aprobación. Si alguien le llevaba la contraria, era posible que nunca volviera a ser invitado. Este poder le dio a Carson una influencia discreta pero importante en la industria. En público, Johnny Carson era encantador, ingenioso y relajado. Tenía un sentido del humor sarcástico y un brillo en los ojos que hacía que la gente se sintiera a gusto. Pero en privado era una persona muy diferente. Sus amigos y compañeros de trabajo solían describirlo como tímido, serio y extremadamente reservado. No le gustaban las fiestas ni las multitudes.
Era muy reservado y confiaba en muy pocas personas. Carson se casó 4 veces, pero era conocido por tener dificultades en las relaciones íntimas. Era leal a las personas que le importaban, como Ed McMahon y el productor Fred de Cordova, con quien trabajó durante mucho tiempo. Pero si se sentía traicionado, aunque fuera ligeramente, podía mostrarse frío e implacable. No gritaba ni montaba escenas. Simplemente cortaba a la persona y no volvía a hablarle nunca más. A pesar de su fama, Carson no se sentía cómodo con la atención fuera del estudio. Rara vez concedía entrevistas y no asistía a muchos eventos públicos. Se jubiló en 1992 y vivió tranquilamente hasta su muerte en 2005. Incluso después de jubilarse, evitó ser el centro de atención. Fue un hombre que dio mucho al público, pero que se aferró firmemente a su vida privada. Joan Rivers, de todos los invitados a los que Johnny Carson dio la espalda, Joan Rivers es quizás el caso más doloroso y personal. La relación no era solo profesional, sino que se basaba en la confianza, la lealtad y años de historia compartida. Carson la ayudó a lanzar su carrera, pero al final, todo se vino abajo con una sola decisión. Las consecuencias fueron duraderas, públicas y profundamente emotivas. Joan Rivers apareció por primera vez en The Tonight Show en 1965. Aún no era muy conocida. Era una comediante en apuros que intentaba abrirse camino en un mundo dominado por los hombres. Pero cuando subió al escenario de Carson, algo hizo clic. Su estilo inteligente, rápido y autocrítico causó un impacto inmediato. Carson quedó impresionado. Según se dice, después del programa le dijo, «Vas a ser una estrella», y lo decía en serio. A partir de ese momento, se convirtió en una de sus invitadas favoritas. Admiraba su ingenio, su energía y su valentía. A diferencia de otros cómicos que jugaban sobre seguro, Rivers traspasaba los límites. Hablaba abiertamente de temas como las relaciones, el envejecimiento y los cánones de belleza. No tenía miedo de hacer chistes que incomodaban a la gente, y Carson lo respetaba. Con el paso de los años, Rivers se convirtió en una invitada habitual de The Tonight Show. También se convirtió en una presentadora invitada de confianza, sustituyendo a Carson cuando estaba de vacaciones o se tomaba un descanso. Eso no era un honor menor. Ser presentadora invitada en The Tonight Show significaba que Carson te veía como alguien capaz de llevar el peso del programa. No le daba esa oportunidad a cualquiera. Para Rivers, Carson era más que un mentor. Era un amigo, un apoyo y el hombre que le dio la oportunidad que necesitaba. Para Carson, Rivers era una de las pocas personas que realmente le gustaban y en las que confiaba en el mundo del espectáculo. Por eso lo que sucedió a continuación fue tan devastador. En 1986, Rivers aceptó una oferta de la New Fox Network para presentar su propio programa de entrevistas nocturno, The Late Show, with Joan Rivers. Era una gran oportunidad. Se convertiría en la primera mujer en presentar un programa nocturno en una cadena importante. Era un paso audaz para su carrera. Pero había un gran problema. No se lo había contado a Johnny Carson. Carson se enteró al mismo tiempo que el resto del mundo, por la prensa. Le pilló por sorpresa. Para él, fue una profunda traición. Él había ayudado a Rivers a ascender. Le había dado innumerables oportunidades en su programa. Y ahora, ella iba a ser su competencia directa en la misma franja horaria, sin siquiera una llamada telefónica o un aviso. Carson no solo se lo tomó como algo personal, lo consideró una traición a su amistad y a todo lo que habían construido juntos. Inmediatamente cortó todo contacto con ella. Se negó a hablar con ella y nunca volvió a mencionar su nombre en el programa. Rivers dijo más tarde que intentó llamarlo, pero él no le contestó. A partir de ese momento, quedó completamente fuera de su mundo. Carson era conocido por guardar rencor, y este era uno que nunca olvidó. Por desgracia para Joan Rivers, su nuevo programa no salió como ella esperaba. The Late Show with Joan Rivers tuvo dificultades desde el principio. Se enfrentaba a una dura competencia y la cadena era aún muy nueva e inexperta. Los índices de audiencia eran bajos y había tensión entre bastidores. Los ejecutivos de Fox comenzaron a interferir en el programa y el control creativo se convirtió en una batalla. Solo unos meses después del estreno del programa, Rivers fue despedida. El programa continuó con un presentador diferente, pero nunca alcanzó el éxito.
A este fracaso profesional le siguió una tragedia personal. El marido de Rivers, Edgar Rosenberg, que había sido productor del programa, se suicidó en 1987, solo unos meses después de que el programa terminara. Rivers quedó devastada. Cayó en una profunda depresión y luchó por reconstruir su carrera. La industria del entretenimiento, que una vez la había acogido, parecía darle la espalda. Perder el apoyo de Carson no ayudó. La habían incluido en la lista negra de The Tonight Show, y muchos otros en el negocio tenían cuidado de no cruzarse en el camino de Johnny. En entrevistas posteriores, Rivers solía hablar de lo mucho que le había dolido el silencio de Carson. Dijo que le hubiera gustado que él le hubiera hablado, aunque fuera para gritarle. Admitió que no decírselo antes había sido un error, pero nunca entendió por qué él no podía perdonarla. A lo largo de los años, Rivers intentó reparar la relación. Elogió públicamente a Carson y dijo que lo echaba de menos. Pero Carson nunca cambió de postura. Nunca volvió a hablarle. Incluso después de jubilarse, mantuvo la puerta cerrada. Para Rivers, la enemistad la persiguió durante el resto de su vida. Incluso después de la muerte de Carson en 2005, no fue invitada a volver a The Tonight Show hasta 2014, cuando Jimmy Fallon tomó el relevo. Cuando subió al escenario, el público la ovacionó de pie. Fue un momento de respeto largamente esperado, pero Carson ya llevaba casi una década fallecido. Lo que comenzó como una hermosa colaboración, terminó en silencio total. Pero la siguiente disputa en la lista de Johnny no se debió a una traición. Fue fruto de la frustración. Bob Hope. Bob Hope fue uno de los artistas más emblemáticos del siglo XX. Era un comediante, actor y presentador muy querido que había actuado para las tropas en el extranjero, protagonizado docenas de películas y hecho reír a varias generaciones. Johnny Carson creció viendo a Bob Hope y, en muchos sentidos, Hope era su modelo a seguir. Cuando Carson comenzó su carrera, Hope ya era un nombre muy conocido. Su relación comenzó con respeto y admiración, pero con el paso de los años se convirtió en algo muy diferente. En los primeros años de The Tonight Show, Bob Hope era uno de los invitados más frecuentes y bienvenidos. Su fama por sí sola atraía a los espectadores. Carson, que aún estaba construyendo su propio nombre, respetaba el estatus de Hope en el negocio. Lo trataba como a un rey, y sus entrevistas solían ser ligeras y divertidas. Hope acudía al programa cada vez que tenía un nuevo especial o una aparición que promocionar. A la NBC le encantaba que lo hiciera. Hope tenía una larga relación con la cadena, y los ejecutivos le concedían casi todo lo que pedía. Carson lo aceptó durante mucho tiempo. Admiraba la carrera de Hope y comprendía la influencia que aún tenía en la industria, pero esa admiración comenzó a desvanecerse con el paso del tiempo. A medida que Bob Hope envejecía, sus visitas a The Tonight Show se hicieron más difíciles para todos los involucrados. En sus últimos años, tenía problemas de memoria y de sincronización. Ya no podía seguir el ritmo de un programa en directo. Dependía en gran medida de tarjetas con apuntes y chistes escritos de antemano. Sus historias divagaban. Sus chistes a menudo no tenían gracia. Se desviaba del tema, y Carson tenía que esforzarse mucho para que las entrevistas siguieran adelante. Johnny era conocido por su gran sentido del ritmo y su amor por la improvisación. Le gustaban las conversaciones que parecían reales, no ensayadas. Ver cómo Hope perdía poco a poco su fluidez natural era frustrante para él. Hacía que el programa resultara rígido e incómodo. Carson quería ofrecer la mejor experiencia a su público, y esos momentos incómodos lo ponían más difícil para todos. Y lo que era peor, a Carson no se le permitía decir que no. Los ejecutivos de la NBC insistían en que Hope siempre fuera bienvenido. Hope seguía siendo considerado una eminencia de la cadena. Su nombre seguía teniendo valor, y la cadena consideraba que sus apariciones eran buenas para la audiencia, aunque los segmentos no salieran bien. Carson no tenía más remedio que seguir invitándolo. Entre bastidores, la frustración de Carson crecía. No era solo el deterioro del rendimiento de Hope lo que molestaba a Carson, también era la forma en que se gestionaban las apariciones de Hope. Su equipo solía llamar con antelación y exigir franjas horarias específicas, aunque eso significara desplazar a otros invitados. Enviaban largas listas de preguntas aprobadas. A veces, incluso enviaban los chistes por adelantado, esperando que Johnny los leyera durante el segmento.
Esto le quitaba toda la vida a la entrevista. Carson odiaba que le dijeran lo que tenía que hacer. Dirigía The Tonight Show a su manera. Había trabajado duro para convertirlo en el programa más popular y respetado de la franja nocturna. No le gustaba que nadie intentara controlarlo, ni siquiera Bob Hope. Johnny Carson nunca tuvo una gran pelea pública con Bob Hope. No arremetió contra él ni habló mal de él en directo. Pero los que estaban cerca del programa sabían cómo se sentía. En los últimos años, cuando Hope tenía programada una aparición, Carson a veces no estaba disponible. Se escapaba antes o dejaba que otra persona se encargara de la entrevista. Era su forma silenciosa de rechazarlo. No quería peleas, no quería titulares. Pero tampoco quería pasar un minuto más fingiendo que todo estaba bien. Hope nunca pareció darse cuenta o no le importó. Siguió apareciendo con su equipo, sus tarjetas con las indicaciones y sus chistes preparados. La NBC siguió dándole la bienvenida y Carson siguió buscando formas de mantenerse fuera de la vista. Fue un final frío para una larga relación. No fue una ruptura ruidosa, sino un lento desvanecimiento. La tensión entre Johnny Carson y Bob Hope nunca se hizo pública de forma importante durante sus vidas, pero era bien conocida en los círculos de Hollywood. Los guionistas y comediantes que trabajaban con Carson solían hablar de cómo se había cansado de las apariciones de Hope al final de su carrera. Decían que se sentía atrapado por las expectativas de la cadena y la presión de tratar a Hope como si todavía estuviera en la cima de su carrera. El rencor silencioso de Carson hacia Bob Hope demostró lo mucho que valoraba el control. Pero el siguiente es el invitado que fue demasiado lejos en persona y provocó uno de los enfrentamientos más incómodos de Johnny, Wayne Newton. En las décadas de 1960 y 1970, Wayne Newton era una presencia habitual en la televisión estadounidense. Tenía una base de fans leales, especialmente en Las Vegas, donde era cabeza de cartel en los mejores casinos y era conocido por sus actuaciones en directo. No era solo un cantante, era un showman completo. Su atractivo físico, su estilo refinado y su voz suave lo convertían en un artista destacado. Newton también era muy comercial. Cantaba canciones de amor, tocaba varios instrumentos y tenía una forma de expresarse muy emotiva que encantaba al público. Cuando aparecía en The Tonight Show, solía ser recibido con entusiasmo. Al principio, Carson lo trataba con respeto, al igual que a otros artistas populares, pero con el tiempo, el tono cambió. Carson empezó a hacer bromas sobre Wayne Newton que muchos consideraban excesivas. Se burlaba de su voz aguda y de su aspecto femenino. Las bromas no siempre eran directas, pero el significado era claro. Carson insinuaba que Newton era demasiado guapo o que no era lo suficientemente masculino. Utilizaba la imagen pública de Newton como chiste, algo suave y demasiado pulido, en contraste con la imagen tradicional de un artista masculino duro. Durante un tiempo, Newton se mantuvo callado. Todavía estaba construyendo su carrera y no quería arriesgarse a molestar a uno de los hombres más poderosos de la televisión. Pero las bromas continuaron. Le avergonzaban. Sus amigos, su familia y sus fans empezaron a señalárselas. Finalmente, Newton se hartó. Según múltiples testimonios, incluido el propio Newton, decidió enfrentarse a Carson en persona. Un día, a principios de la década de 1980, Newton se presentó en los estudios de la NBC en Burbank, California, donde se grababa The Tonight Show. No concertó una cita ni envió ningún mensaje a través de sus agentes. Simplemente entró en el edificio y pidió ver a Carson directamente. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, Newton le dijo a Carson que parara. No fue una conversación tranquila ni informal. Newton estaba enfadado. Le dijo a Carson, con firmeza y claridad, que las bromas habían cruzado la línea. Le advirtió que no lo volviera a hacer nunca más. Según Newton, Carson intentó actuar con calma, pero era evidente que no esperaba la confrontación. Según se dice, se echó atrás y dijo muy poco. Newton se marchó del estudio con el mensaje transmitido. Fue un momento excepcional. Muy pocas personas se atrevían a enfrentarse a Carson de una manera tan directa, especialmente en persona, y aún menos salían con su orgullo intacto. Después de ese encuentro, Wayne Newton nunca volvió a aparecer en The Tonight Show. Carson, que tenía buena memoria y guardaba rencor, lo eliminó discretamente de la lista de invitados. Pero,
A diferencia de otras disputas en las que Carson tenía la última palabra, esta fue diferente. No volvió a hablar de Newton en el programa. Las burlas cesaron. Y en círculos privados, quedó claro que Newton había dejado las cosas claras. Newton habló del incidente años más tarde en entrevistas. Dijo que creía que Carson era una persona malvada y que las bromas eran un ataque personal. También dijo que Carson se sorprendió por la confrontación porque no estaba acostumbrado a que la gente le llamara la atención. Newton se sintió orgulloso de haberse defendido, especialmente en una industria en la que mucha gente temía la influencia de Carson. Este momento destacó porque mostró un lado de Carson que el público no solía ver. No era invencible, podía tambalearse y no siempre ganaba. Para Newton fue un momento de orgullo. Para Carson fue una derrota silenciosa. Y para todos los que lo veían desde fuera, fue la prueba de que ni siquiera el rey de la televisión nocturna era inmune a las críticas. Newton puede que se marchara para siempre, pero el siguiente invitado hizo que las cosas se pusieran aún más incómodas, con un caos que comenzó en directo en televisión. Charlie Callis. Charlie Callis era un artista único, con su cara elástica, sus movimientos salvajes y su comedia basada en efectos de sonido. Hizo reír a carcajadas al público durante los años 60 y 70. Era conocido por hacer ruidos extraños, rutinas rápidas y payasadas impredecibles que se inclinaban más hacia la comedia física y absurda que hacia los chistes tradicionales. A Johnny Carson le gustó durante un tiempo. Callis se convirtió en un invitado habitual de The Tonight Show, especialmente durante la década de 1970, donde su estilo exagerado solía ser un éxito entre los espectadores. Pero entonces, una noche, todo cambió. En cuestión de segundos, Johnny Carson pasó de estar divertido a enfadado. Y así, sin más, Charlie Callis fue expulsado de por vida. Callis dejó huella en The Tonight Show con su enfoque único de la comedia. No era como los demás cómicos que se sentaban tranquilamente en una silla contando historias o haciendo chistes. Callis solía saltar por el plató, agitar los brazos y llenar el escenario con ruidos de animales, sonidos de motores de coches o tonterías sin sentido. Su actuación era caótica, pero eso era parte de su encanto. Carson apreciaba la variedad. Le gustaba tener invitados que aportaran algo diferente al programa. Durante un tiempo, Callis fue un soplo de aire fresco. Era capaz de romper el ritmo de las entrevistas más serias y hacer reír al público con sus tonterías. En sus mejores momentos, aportaba energía y sorpresa al programa. Y Carson, conocido por su gran sentido del humor y sus reacciones, a menudo hacía de contrapunto perfecto a la locura de Callis. Pero lo que Callis no se daba cuenta era que, aunque The Tonight Show acogía con agrado la espontaneidad, Carson también exigía respeto por el escenario, por el tiempo y, sobre todo, por él mismo. El punto de ruptura se produjo durante una de las apariciones de Callis a finales de la década de 1970. La historia ha sido contada por escritores y miembros del equipo cercanos a Carson, aunque las imágenes exactas nunca se han difundido ampliamente. Durante el segmento, Carson estaba terminando un monólogo o conversando con otro invitado cuando Callis irrumpió de repente en el escenario, sin haber sido invitado, en medio de la grabación en directo. Intentando ser gracioso, Callis hizo uno de sus números característicos, interrumpiendo el programa con una ráfaga de efectos de sonido y movimientos salvajes. En un momento dado, le dio a Carson un ligero empujón, con intención de bromear. No fue violento ni agresivo, pero fue inesperado y no estaba previsto. Para Callis era solo parte del número. Para Carson fue cruzar la línea. La expresión de Carson cambió al instante. No se rió. No sonrió. Acortó el segmento y pasó rápidamente a otra cosa. Según las personas que estaban allí, tan pronto como entraron en la pausa publicitaria, Carson se volvió hacia su equipo y dijo algo así como que no volvería a aparecer en el programa. Eso fue todo. Callis no tenía ni idea de lo que acababa de pasar. Más tarde dijo que le había sorprendido la reacción. Pero Carson había tomado una decisión. Callis nunca volvería a ser invitado. Después de esa noche, Charlie Callis dejó el Tonight Show. Nunca volvió a ser invitado. No hubo ninguna declaración pública. Carson no lo anunció en directo ni utilizó el momento para hacer una broma. Simplemente borró a Callis de la lista de invitados, silencioso.
definitivo e irreversible. Este tipo de decisiones no eran raras en Carson. Tenía el poder de hacer o deshacer carreras. Para muchos artistas, aparecer en el Tonight Show podía significar exposición a nivel nacional, nuevos trabajos y un mayor respeto en la industria. Perder el acceso a esa plataforma era un gran revés. Callis siguió trabajando después del incidente, apareció en otros programas y continuó con sus actuaciones en directo. Pero sus apariciones habituales en el Tonight Show habían sido una parte importante de su visibilidad. Y sin ellas, su presencia en los medios comenzó a desvanecerse. Incluso décadas después, Callis parecía inseguro sobre por qué Carson había reaccionado con tanta dureza. Pero la verdad es que no importaba. Una vez que cruzabas la línea con Johnny Carson, aunque fuera accidentalmente, normalmente no había vuelta atrás. Este momento reveló algo importante sobre la personalidad de Carson. Bajo la risa y el encanto, tenía límites claros y esperaba que la gente los respetara. No necesitaba gritar ni montar una escena, solo tenía que decir una frase, y eso era el fin de la participación de alguien en el programa. También demostró cómo Carson veía el Tonight Show como su reino. No era solo un trabajo, era un escenario que había construido como un espacio de confianza, y nadie, por muy divertido o popular que fuera, podía alterarlo sin consecuencias. Para Charlie Callis, fue un error que cambió su carrera. Para Johnny Carson, fue solo otro recordatorio de quién tenía el poder detrás del telón. El siguiente es el invitado que no fue expulsado por comportarse de forma descontrolada, sino por hacer las preguntas equivocadas, fuera de cámara. Tom Snyder. Tom Snyder construyó su carrera a través del periodismo televisivo. Antes de entrar en el mundo de la televisión nocturna, ya se había hecho un nombre como entrevistador serio y presentador de noticias. Tenía una voz distintiva, un tono tranquilo pero firme, y no temía presionar para obtener respuestas más profundas. En 1973, la NBC le dio su propio programa, Tomorrow with Tom Snyder, que se emitía justo después del Tonight Show. Fue una decisión audaz. En lugar de comedia ligera, Tomorrow se centraba en entrevistas en profundidad, invitados inusuales y, a veces, incluso temas controvertidos. El decorado era minimalista, la iluminación era más oscura y el ambiente en general era más serio. Era una clara desviación del ambiente pulido y glamuroso del programa de Carson. El programa de Snyder no obtuvo grandes índices de audiencia, pero desarrolló un público fiel. Era respetado por su contenido. A la NBC le gustaba tener ambos programas, ya que daba a los espectadores una razón para seguir viendo la televisión después de que Carson se despidiera. Pero, aunque a la cadena le gustaba la programación, a Carson no. La tensión entre Johnny Carson y Tom Snyder se reducía básicamente a una cuestión de estilo. Carson era un artista. Su trabajo era entretener. Ofrecía monólogos fluidos, invitaba a estrellas de cine y hacía reír a la gente al final de sus largas jornadas. Snyder, por su parte, era más un pensador. No le importaba el glamour ni la ostentación. Quería conversación, profundidad y autenticidad. Los dos programas atraían a públicos muy diferentes, y Snyder nunca dudó en señalarlo. En entrevistas y comentarios casuales, a veces lanzaba sutiles pullas a Carson. Se refería a The Tonight Show como un programa anticuado o superficial. Bromeaba diciendo que las entrevistas de Carson eran más para vender películas que para mantener conversaciones reales. Snyder nunca lo nombró directamente en todos los casos, pero la insinuación era clara. Carson era superficial. Snyder era sustancia. Esto no le sentaba bien a Johnny. Carson no era el tipo de hombre al que le gustaba que lo criticaran, especialmente a alguien de su propia cadena y franja horaria. Aunque rara vez respondía públicamente a las pullas, tomaba nota mentalmente y guardaba rencor. A pesar de que trabajaban para la misma empresa y sus programas se emitían uno tras otro, Johnny Carson y Tom Snyder casi no tenían relación personal. No se relacionaban socialmente. No aparecían en los programas del otro. Carson nunca invitó a Snyder como invitado a The Tonight Show, ni siquiera una vez. No mencionó a Snyder en directo. Algunos conocedores del tema dijeron que Carson actuaba como si el programa de Snyder ni siquiera existiera. Tampoco era un desaire pasivo. Según se dice, entre bastidores, Carson utilizaba su enorme influencia para mantener a Snyder a raya. Según fuentes de la cadena a lo largo de los años,
Carson presionó para asegurarse de que Tomorrow no obtuviera una franja horaria más fuerte ni más promoción. Si se hablaba de ascender a Snyder o de darle más recursos, Carson dejaba claro que no estaba de acuerdo. Para Carson, no se trataba de Snyder como persona. Se trataba de proteger el imperio. Había pasado décadas construyendo The Tonight Show, hasta convertirlo en el escenario más poderoso de la televisión nocturna. Había visto a otros rivales ir y venir, pero Snyder era diferente. No era un competidor directo, pero su mera presencia tan cerca en la programación y su personalidad franca se percibían como una amenaza. La tensión entre Carson y Snyder no era como la enemistad de Carson con John Rivers, alimentada por una traición personal. Tampoco era como su desencuentro con Bob Hope o Charlie Callis, en los que alguien presionó demasiado y rompió las reglas. Esta enemistad era por el territorio. Carson dominaba la televisión nocturna, y Snyder representaba un tipo de programa diferente, que cuestionaba el statu quo. Carson no quería compartir el protagonismo, ni siquiera de forma indirecta. Si te ha gustado este video sobre las enemistades más famosas de Johnny Carson, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana para no perderte más historias de la edad de oro de la televisión.